Bien, mis queridos hermanos, en esta hora vamos a dar comienzo a este trabajo y lo vamos a hacer orando al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, doblar nuestras rodillas y vamos a orar al Señor pidiéndole que Él dirija todas las cosas, que dirija principalmente mis labios, mis pensamientos y que lo que fluya en este tiempo sea dirigido por su Santo Espíritu. Oramos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora le damos gracias, Señor Jesús, porque hasta aquí has sido con nosotros, dándonos vida, salud suficiente, Señor, y porque nos permite también inclinar nuestros rostros delante de su presencia, para encomendarnos, Señor, para que usted dirija, Señor, este trabajo, este estudio, Señor. Padre eterno, vamos a meditar un momento en su palabra, Señor. Entonces necesitamos, Señor, que usted pueda dirigirnos, que usted pueda hacer todas las cosas, Señor, que no sean mis pensamientos, que no sea mi conocimiento, mi sabiduría, que sabemos que es poca, pero que no sea eso, Señor, lo que influya, sino sea su Santo Espíritu usándonos, Señor, para bendición nuestra, para bendición de cada uno de los que pueda estar escuchando en este día, Señor. Padre eterno, le pedimos su bendición, Señor. Padre eterno, que usted pueda llegar a cada corazón, Señor, a cada oído que escuche, Señor, pueda usted estar dirigiéndose, Señor, con esa bendición, Padre eterno, que cada uno necesita. Pero para eso necesitamos su presencia, Señor, y por eso nos hemos inclinado delante suyo, Señor, pidiéndole esa bendición, Señor. Padre eterno, dirija todas las cosas, Señor. Vamos a hablar de esta santa palabra, Señor, que sabemos que es de gran edificación para nosotros. Padre eterno, le pedimos que usted le dirija, Señor. Que usted pueda bendecir también a cada familia, Señor, que escucha, a cada familia de nuestra amada iglesia, Señor. Padre eterno, principalmente a los que están pasando necesidades, Señor. Principalmente, Señor, a los que puedan estar enfermos, Señor. Padre eterno, a cada hermano, a cada hermana necesitada, Señor. Sabemos que estamos pasando una situación difícil a nivel mundial, Señor. Y cada uno, Señor, tiene una situación diferente a la del otro hermano, a la otra hermana, a la del vecino, Señor. Pero hemos creído en un Dios de poder, en un Dios de misericordia. Entonces clamamos a esa misericordia, Señor, que usted pueda obrar, Señor, en beneficio de cada uno de sus hijos, Señor. Padre eterno, ahora le pedimos que nos levante de esta oración, revestido de su gracia, con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor nos bendiga. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el segundo libro de la Biblia, en Éxodos, capítulo 23. Le vamos a dar lectura al versículo 2. ¿Sí? Éxodos, capítulo 23, versículo 2. Le vamos a dar lectura y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravio. Señor bendiga su preciosa palabra, ¿sí? Un maravilloso versículo donde el Señor nos va a hablar el día de hoy, ¿sí? Y a través de este versículo nos vamos a abocar al tema de hoy, ¿sí? Pidiéndole al Señor también que Él nos dirija. Bueno, yo antes de pasar al tema en sí y a la exhortación de la palabra, quiero agradecer a Dios, ¿sí? Por cuanto ha sido misericordioso con mi vida hasta ahora, porque me ha dado vida y salud hasta esta hora, ¿sí? Quiero también agradecer a cada hermano, cada hermana que ha estado acordándose en sus oraciones, ¿sí? Si bien todavía no estamos dados de alta, doy gracias a Dios de que mi salud ha mejorado bastante. Quedan algunas cositas todavía, pero bueno, esperando en Dios y confiando en Él que va a ser conmigo como lo ha hecho ya con otros hermanos y hermanas que ya han salido de esta situación. Así que agradezco a Dios porque hasta aquí ha sido. Sabemos y entendemos que todo lo que viene de parte de Dios es bueno. Por algo y para algo, ¿sí? Agradezco a Dios también porque ha guardado a mi esposa, ha guardado a mis hijos también. Ellos hasta el día de hoy no han tenido síntoma alguno,
no han tenido problema alguno, y eso es motivo de alabar y engrandecer el nombre de nuestro Dios, ¿sí? Porque son nuestro temor, nuestro miedo muchas veces cuando uno se enferma o cuando uno siente algo, ojalá a ellos no les pase, no les toque. Y bueno, hasta aquí el Señor los ha guardado, los ha protegido, ese manto de protección ha estado sobre ellos, así que doy gracias a Dios por eso, ¿sí? Con estos alados engrandezco el nombre de nuestro Dios, para Él sea honra, gloria y alabanza para siempre. Ahora nos vamos a abocar a la palabra de Dios, a este tema que el Señor nos ha dado en el día de hoy, que tiene como título Malas influencias, ¿sí? En esta oportunidad me copié las referencias para que sea más cómodo, más rápido también el tema de estarlas encontrando. No son muchas, ¿sí? Porque en la cantidad de referencias a veces hace que nos dispersemos y sea también más difícil explicar el tema. Entonces tomé algunos versículos y en eso nos vamos a guiar para tratar este tema que entendemos que Dios nos da, ¿sí? Nos trae muchas veces a la memoria los temas, y por eso es que también llevamos a cabo cada uno de estos estudios que el Señor nos ha ido dando en todo este tiempo. La verdad que han sido de gran bendición, al menos para mi vida, porque uno va aprendiendo, va reforzando muchas veces conocimientos que ya tiene, pero faltan algunas cosas, faltan la referencia, así, ahí está escrito, ahí está, claro, de ahí se tomó el Señor para enseñarnos esto o aquello, así que la verdad que soy un agradecido de Dios por esta bendición, pese a que no nos podemos reunir, a que han cambiado muchas cosas. El tema de los estudios, la verdad que ha sido bendición, al menos para mi vida. Espero que así también lo sea para todos. Yo entiendo que el saber, el conocer de la palabra de Dios a todos nos sirve y nos ayuda. Así que bueno, vamos a abocarnos a esto. Hay un conocido refrán que dice: dime con quién anda y te diré quién eres, ¿sí? Entonces, acá nos da a entender muchas veces de cómo las personas o con quién nos rodeamos o dónde nos encontramos, muchas veces habla de cómo somos o quiénes somos o cómo actuamos, ¿sí? Incluso hasta cómo hablamos, ¿sí? Cuando nos juntamos con determinadas personas hablamos de determinadas maneras, ¿sí? Y no solo lo cultural o regional, ¿no? Por ejemplo, un cordobés tiene una tonada particular, una persona que vive en Buenos Aires tiene una tonada particular, nosotros hablamos de una manera distinta a, qué sé yo, alguien que vive en otra ciudad, en Mendoza, por ejemplo. Pero más allá de eso, muchas veces nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar, influye el hecho de con quién estemos, con quién nos juntemos, estando en la misma ciudad, ¿sí? Y bueno, esto también pasa en todos los ámbitos de la vida, desde niño hasta que somos ancianos, ¿sí? En el colegio, en el trabajo, en nuestro grupo familiar, en nuestro barrio, ¿sí? Influye en todo, y así también influye en lo espiritual, en lo religioso, en nuestra iglesia, ¿sí? Nuestra iglesia, bueno, es pequeña, somos pocas familias, entonces como que de repente, bueno, nos conocemos todos y compartimos entre todos, pero hay iglesias grandes donde muchas veces no todos se conocen, no todos tienen la oportunidad de compartir, y bueno, y donde también hay de todo, ¿sí? Porque a la iglesia también llega gente llena del Espíritu de Dios y gente que no está llena del Espíritu de Dios, que a veces está más abocada a la carne que al Espíritu, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces Dios hoy nos va a animar a que busquemos la llenura del Espíritu Santo y que busquemos su rostro, más que otra cosa, ¿sí? Voy a dar un ejemplo en una referencia, ¿sí? También en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 12, dice: guárdate de hacer alianza
con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Si vamos a la historia y nos acordamos, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, iba por el desierto y allí el Señor, ¿qué le prometió? Una tierra maravillosa donde iba a fluir la leche y la miel, o sea, un lugar maravilloso, un paraíso, un premio. Pero el Señor allí le hacía esta reflexión: guárdate de hacer alianza, o sea, de hacer alianza con los moradores de aquel lugar. O sea, al lugar donde ellos iban también habían personas que tenían otras costumbres, que tenían otra cultura, que tenían otros dioses, ¿sí? Otras creencias, ¿sí? Y Dios les daba este consejo. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce como personas, como seres humanos, que muchas veces somos influenciados, ¿sí? Para bien o para mal, ¿sí? Entonces Dios nos le aconsejaba al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que esas influencias, esas alianzas, el comprometernos no sé si sería comprometernos, pero el relacionarnos con otras personas, ¿sí? No pasen a ser tropezadero, dice, en medio de ti. O sea, los lleven a adorar a otros dioses, a hacer lo malo delante de Dios. Los que hemos leído un poco la historia, vemos que el pueblo de Israel lo obedeció, pero un tiempo. Después terminó haciendo alianza, terminó inclinándose a falsos dioses. Hubieron personas que fueron seducidas por estas costumbres y bueno, erraron, y así también fueron las consecuencias para el pueblo de Dios, ¿sí? Bueno, Dios nos ayuda a nosotros también, como hijos de Dios, a no equivocarnos. O sea, podemos equivocarnos porque somos hombres y está en nuestra naturaleza, pero a hacerlo la menor cantidad de veces posible, buscando la llenura del Espíritu Santo. No sé, doy un ejemplo en el colegio. 30 alumnos, hombres y mujeres, vamos a hacer un aula mixta y en esa aula, no importa el año, están todos estudiando algo. Pongámosle que ya es la universidad, es una carrera, están todos estudiando una carrera, estudiando el mismo tema, los mismos temas, pero entre ellos, entre todos esos alumnos, hay personas que realmente le ponen todas las ganas para estudiar y hay quienes no van porque hay que ir, porque los mandan, porque si están estudiando no tienen que salir a trabajar, entonces los papás no los molestan, entonces, y muchas veces hasta se ubican en las aulas de esa manera. O sea, los del fondo por lo general son los más piolas, los más divertidos, los que se la pasan jodiendo, y los que están más adelante son muchas veces los más aplicados, los que más ganas le ponen. Y si ustedes prestan atención, no están distribuidos en todos lados, no. Los más vagos, los menos interesados por la carrera, por lo general se juntan y están allá atrás o en un rincón o en un costado haciendo de las suyas, divirtiéndose, preocupados en otras cosas, y los que están realmente preocupados por avanzar, por no perder el tiempo, porque la carrera terminarla a término, por general se juntan, se ayudan, se complementan para decir: che, hoy nos juntamos, hacemos la tarea juntos, ayúdame en esto, yo no lo entiendo, yo te ayudo en esto, ¿sí? Y uno se va juntando con los que realmente prefiere, o sea, o quiere estar, ¿sí? Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, y hay muchas veces los que están ahí en el medio, que no saben, que se les cree, y a veces, bueno, son seducidos por el piola, el divertido, el que cree, en un momento uno cree que la pasan bien, pero claro, cuando llega el momento de la prueba, del parcial, del final, ahí nos damos cuenta que en realidad el que se la pasó perdiendo el tiempo no la pasa para nada bien, porque no sabe cómo era el tema, no se acuerda cómo eran las cosas, porque escuchó a lo lejos al profesor que estaba explicando algo, pero él estaba en otra, o haciendo sus cosas, preparando lo que iba a hacer a la tarde, entonces no prestó la debida atención, y obviamente cuando está el parcial, el final, no la pasa para nada bien. Pero aquel que estuvo aplicado, que se preparó, que estudió, que buscó, que investigó, obviamente su situación es distinta. Bueno, Dios nos ayude a nosotros
en nuestra vida personal, toda nuestra vida es así, ¿sí? Y bueno, y en lo espiritual, en lo religioso, también pasa así. Dios nos anima a buscar a quién, aquel que está lleno del Espíritu Santo. Aquel que cuando lo voy a visitar me habla de Dios, de que Dios hizo una sanidad, de que Dios lo visitó y le dijo que se preparara para tal cosa, ¿sí? De ese hermano, de esa hermana yo tengo que tratar de hacer alianza. ¿Para qué? Para que me ayude a yo también ser lleno del Espíritu Santo. Y no de aquel que está justo viviendo en una etapa de la carne, que está enojado con el pastor, enojado con el líder de la escuela dominical, porque fui el domingo y encima me hizo leer y a mí no me gusta leer, ¿me entiendes? O sea, si yo me junto con murmuradores, seguramente voy a ser murmurador. Ahora, si yo me junto con un hermano, una hermana de oración, seguramente me va a influenciar a ser un hermano, una hermana de oración. ¿Sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces Dios nos ayude, hermano, hermana, joven, señorita, acá entramos todos. ¿Sí? Casualmente septiembre, mes de la juventud, podemos decir, porque todos los años hay un evento de jóvenes. Este año lo tuvimos de una manera distinta, a través de las redes, de una manera virtual. Y bueno, Dios nos ayude, ¿sí? Y casualmente la juventud es la etapa más difícil de nuestra vida, porque son muchas decisiones las que tenemos que tomar, porque hay muchas cosas nuevas y porque muchas veces no tenemos la fuerza de voluntad o la madurez para decir esto sí, esto no, y lo hablo por experiencia, ¿sí? Hoy yo me encuentro en una etapa de mi vida en la que me es más fácil decir que no a algunas cosas que yo sé que no son buenas. Pero cuando fui joven, cuando tuve 18, 20 años, me fue difícil. De hecho, caí en muchas adicciones por no tener la fuerza de voluntad de decir no, ¿no? Yo sabiendo que no era bueno, acepté un cigarrillo y bueno, pero yo sabiendo que no era bueno para mis pulmones, terminé fumando. ¿Por qué? Porque no estaba lo suficientemente maduro para decir no, ¿sí? Si yo no lo iba a perder a mi amigo, a ese que estaba conmigo, que era re piola, re divertido, no lo iba a perder porque yo no fumara. Pero muchas veces en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, nos es difícil entenderlo, ¿sí? Y ahí es donde muchas veces las malas o buenas influencias nos llevan a buen o a mal fin, ¿sí? Entonces Dios nos ayude a buscar de Dios. Dios nunca nos va a hacer ir por el mal camino, nunca nos va a hacer tropezar, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, si yo todavía no soy lo suficientemente maduro para decir que no a todas las cosas, pero si estoy lleno del poder de Dios, Dios me va a ayudar para decir que no, o me va a ayudar, ¿sí? Para que no me planteen determinadas cosas que a mí se me hace difícil, ¿sí? Dios nos va apartando, ¿sí? Lo que no nos sirve. Dios nos va abriendo el camino para que nosotros podamos seguir su senda, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y voy a tomar un ejemplo de la Biblia para que podamos ver cómo muchas veces influyen o no y cómo nosotros debemos actuar con lo que muchas veces recibimos, ¿sí? Como comentario, como... a veces una palabra, una oración puede ser de gran aliento para mi vida, pero así también puede ser de ruina, o sea, tirarme allá abajo hacia un... ¿No? Nos dan un trabajo, un ejemplo, nos dan un trabajo, nos toca hacer esto con mucho esfuerzo, hacemos algo y la primera persona que nos encontramos nos dice, pero mirá lo que hiciste, encima el va, todo lo malo. O sea, yo en vez de salir contento, alegre porque al fin lo pude hacer, seguramente me voy a frustrar y no voy a querer hacer nunca más nada, ¿sí? Pero bueno, ahí es donde tiene que estar también el Espíritu Santo obrando en nosotros, ¿sí? Y haciéndonos entender de que somos seres humanos, de que nos equivocamos, de que podemos errar, de que podemos titubear, ¿sí? Y voy a tomar como dije, un ejemplo. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 17, ¿sí?
vamos a leer algunos versículos, del 28 al 30. Esta historia, muchos la conocen, que es la historia de David. Este muchachito, pastor de ovejas, menor de la familia, que incluso ni el padre, ¿sí?, lo tuvo en cuenta cuando el profeta vino a ungir a uno de sus hijos. Él llamó al primogénito, llamó al que le seguía, ¿sí? Porque eran varones fuertes, de guerra, tenían un montón de cualidades, ¿sí? Pero ninguno de ellos fue elegido, sino que David, el menor, el que cuidaba las ovejas, el que estaba incluso en el campo, no estaba en ese momento ahí cerca de la casa. Ese jovencito, Dios, ¿qué vio en él? El corazón, lo que había dentro de él, no lo que había físicamente o las cualidades que de repente ve el hombre, el ojo. De hecho, la palabra de Dios nos muestra que el profeta, cada uno de los hijos de los hermanos de David que vio, él dijo, este es. Y Dios le dijo, no, él no es. Ah, este, porque era así, porque era así. No, este no es. Y así hasta que llegó a David. Bueno, este David, sí, en un momento fue obediente también como hijo. El padre lo manda allí a la batalla. ¿Sí? El pueblo de Israel estaba enfrentando a Goliat, no a Goliat, sino que al ejército en donde estaba Goliat. Y ya llevaban muchos días apartados de su hogar, y este padre amoroso preparó una comida y envió a David a que le llevara comida a sus hermanos. Y él caminó hasta aquel lugar, no sé, la Biblia no explica exactamente cuánto, pero seguramente era lejos, no ha sido ahí a la vuelta de la cuadra. Ha sido seguramente lejos, en un valle, en un lugar donde se estaba dando esta guerra, este enfrentamiento. Sí, y así llega David, caminando con esta carga. No, tampoco especifica cuánto, pero si llevaba comida seguramente era un bulto importante, alguna mochila, algo que generaba peso. Y dice que David llegó allí, y vamos a darle lectura al versículo 28, dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El hermano de David, el hermano mayor, dice Eliab, ¿sí? Dice que él oyendo, o sea, David llegó hasta allí, se encontró con un montón de gente de su pueblo, charló, conversó y empezó a preguntar. Y la Biblia nos muestra que él también escuchó al paladín, a Goliat, enfrentar al pueblo, a humillarlo al pueblo, ¿sí? Y él empezó a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué el pueblo? ¿No? Empezó incluso a animar al pueblo de Dios, siendo creyentes de Jehová, Dios de los ejércitos, temían al gigante, ¿sí? Y allí este hermano, que en vez de ponerse contento y alegre, usted imagínense, quién sabe, llevaba varios días, 1, 2, 3 semanas, no sé cuánto, sin probar esa comida de su hogar, de esa comida especial que comía junto a su familia, en vez de ponerse contento, alegre, feliz, no, dice que se llena de ira, se enoja con David, ¿sí? Porque estaba ahí, porque estaba hablando, porque estaba preguntando, ¿sí? Animando a sus compañeros, a sus otros soldados, ¿sí? Animándolos, y dice que él lo trata hasta mal, porque le dice, mira lo que dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Sí? ¿A quién has dejado? Y dice, bueno, se acuerda de las ovejas, dice, yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Sí? Alabado sea el nombre de tu Dios. O sea, no, David llegó con la comidita, le traía todo para ayudarlo, porque bueno, obedeciendo a su padre, y en vez de recibir un abrazo, un beso, una oración de agradecimiento, de gratitud por el esfuerzo, por haber sido obediente, podría David haberle dicho al padre, no, yo no lo hago, mandá a otro. No, pero él fue obediente, fue hasta allí a visitar a sus hermanos, a dar la comida, y este hermano dice que se llena de ira, se enoja, ¿sí? Porque David ya estaba ahí, porque estaba conversando incluso con el resto, pero así David, como les digo, bueno, dándole este ejemplo, ¿no? ¿Qué hizo David?
se enojó con su hermano, dejó la comida ahí, se fue, salió corriendo, o agarró y le dijo, no te doy nada la comida, me voy, ¿qué? Encima que te vengo a te traigo y vos te enojas conmigo. No, estaba lleno del Espíritu de Dios, ¿sí? Él estaba lleno del Espíritu de Dios y actuó como un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Alabado sea el nombre de Dios. Dice que, leo los otros 2 versículos, dice, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Sí? Apaciguó las aguas. No lo confrontó, no lo peleó, sino simplemente apaciguó las aguas, ¿sí? Seguramente le dejó la comida y dice, y esto es lo más importante de este ejemplo, dice, y apartándose de él hacia otro lado, ¿sí? No dejó de ser su hermano, no salió murmurando, rezongando, y que se cree, que encima, que... No, dice, y apartándose de él hacia otro lado, ¿sí? Buscó, dice que siguió, dice, preguntó de igual manera, y le dijo al pueblo la misma respuesta de antes, ¿sí? Él siguió hablando con el resto de los soldados, y bueno, conocemos la historia de que él ve que este gigante ofendía al pueblo de Israel cada día, los confrontaba y nadie se animaba a pelear con él. Y bueno, conocemos la historia de que Dios también lo termina usando para vencer al gigante, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Había un propósito, ¿sí? Este padre lo envía a llevar alimentos. Él llega allí con esfuerzo, caminó, seguramente mucho, o tal vez fue a caballo, a mula, ¿sí? Pero igual hubo un sacrificio. No es lo mismo que ir hoy en un auto con calefacción o con aire acondicionado, ¿no? Las situaciones eran distintas, ¿sí? Y él sufrió todo ese esfuerzo para llegar hasta allí, para llevarle la comida a sus hermanos. Allí su hermano mayor, en vez de recibirlo con gratitud, con contentamiento, no, lo maltrató verbalmente, ¿sí? Lo ofendió, pero allí él acá nos muestra cómo es cuando uno está lleno del Espíritu de Dios. Él simplemente se apartó, no salió murmurando, rezongando, nada, simplemente se apartó de él, se apartó de esa mala influencia, ¿sí? Él podría haberse derribado moralmente, haberse vuelto a su casa llorando, ¿sí? Ofendido con su hermano, encima que voy, que hago, lo que me dicen, todo, ¿no? Haber llegado donde su padre, haberle dicho, fui, llevé lo que vos me dijiste, pero mira, Eliab me maltrató, me ofendió delante de la gente, me trató mal, ¿sí? Y ahí se perdía el propósito, pero no, él estaba lleno del Espíritu de Dios. Se apartó de eso que lo influenciaba a mal, a derrota, ¿sí? Siguió preguntando y allí el Señor terminó usándolo, ¿sí? Para vencer al gigante y bueno, para que el pueblo de Israel también tenga victoria, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, querido hermano, querida hermana, las influencias ayudan. Así como usted o yo, en algún momento Dios nos ha usado para ser de bendición, para que ha necesitado cuando tal vez nos ha tocado ir al hospital, o así al cantón de la vereda a gritar un texto. El Señor nos ha usado para llevar bendición a otras personas. Pero bueno, Dios también nos ayude a nunca ser de mala influencia para otras personas, ¿sí? Alabado sea el nombre de Dios. Y bueno, y cuando nos toque a nosotros recibir esa mala influencia, tanto en el trabajo, en el colegio, en el barrio, con nuestras amistades, hoy en esta situación que nos encontramos, donde ya no nos congregamos todos los días, donde ya no tenemos esas reuniones de hogar, ¿no? Que muchas veces hasta nos sobra tiempo, donde estamos abocados a las redes, a la televisión, a un montón de cosas, podemos ser influenciados, ¿sí? A cosas que no nos edifiquen, ¿sí? O que lo más triste sería que nos aparten de la gracia de Dios. Entonces, así como David se apartó de esa mala influencia, se apartó de esa influencia de derrota, de maltrato, ¿sí? Y siguió buscando, ¿sí? La presencia de Dios, siguió indagando y Dios lo usó para vencer al gigante. Así también usted, hermano, hermana, ¿sí? Porque Dios, cuando nos llena con el Espíritu Santo, también nos da esa sabiduría, ¿sí? Ese sonar dentro de nuestro corazón que nos dice, esto no está bueno,
¿sí? Esto no me conviene. Entonces, escuchar, ¿sí? Esa vocecita, ¿sí? Ese sentir y apartarnos de eso, ¿sí? No podemos vivir en una cápsula apartados de todo y no, porque ahora no, con la iglesia y nada más que con la iglesia. No, porque pasaríamos a ser una secta, sería también imposible, no podríamos vivir del aire. Debemos de trabajar, de estudiar, de prepararnos. Entonces, como dice la palabra de Dios, somos peregrinos en este mundo. O sea, tenemos que estar en este mundo, vamos a pasar por este mundo, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y bueno, ese pasar hace que nos relacionemos con distintas personas. Y Dios nos hace pasar también por esto, para que seamos de bendición para el resto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que relacionarnos también con el resto de las personas, porque ninguna de ellas es mejor que yo, ¿sí? Si hoy me toca ser hijo de Dios es por la pura misericordia de Dios que me eligió de entre millares, ¿sí? A mí, a usted, hermano, hermana, ¿sí? El Señor nos bendiga, ¿sí? Alabado sea el nombre de Dios. Pero bueno, Dios nos ayude a esto, ¿sí? Porque así lo aconseja la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 11 dice esto: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios nos aconseja no juntarnos, no compartir, no dejarnos influenciar con ellos. No quiere decir que nos sintamos superiores a personas que tengan alguna situación distinta o que estén haciendo algo malo en contra de Dios, ¿sí? O sea, en contra, ¿no? Algo que nosotros sabemos que es malo, ¿sí? Delante de nuestro Dios, ¿sí? Porque si a nosotros hoy nos toca estar de este lado, es por la misericordia de Dios. Porque en algún momento también cometimos errores, en algún momento también fuimos impíos, pecadores, ¿sí? Entonces Dios nos ayude, ¿sí? A no mirar por alto, ¿no? Porque yo soy hijo de Dios, porque yo soy cristiano, así que por favor, no. Dios nos ayude a esto, ¿sí? A buscar, a pedir misericordia por ellos, ¿sí? A no dejarnos tampoco influenciar, porque muchas veces nos encontramos con esto, y es la gran pelea también cuando somos jóvenes, ¿sí? De que vemos más divertido lo que está allá afuera, vemos más divertido aquel que no hace nada, aquel que está, ¿no? El típico vago, ¿no? Que anda de un lado para el otro y nosotros tenemos que ir a la escuela, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, porque mi mamá me manda acá, me manda allá, ¿no? Pero bueno, el que es joven y el que está encerrado en ese momento de su vida no ve a futuro, no se da cuenta de que a futuro ese que nosotros creemos que la pasa bien, que sale, que va, que viene, que tiene novia, novio, en fin, su fin no es el mejor, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces digo, hoy estoy en una etapa en la que he podido comprobar esto, incluso muchas de mis amistades que en su momento yo las veía como divertidas, como wow, cómo me gustaría ser así, terminaron pasando algún tiempo en la cárcel o con situaciones muy difíciles en su vida, cosa que Dios a mí me libró de eso. Me tocó vivir otra etapa, ¿sí? Una etapa en la que tal vez no tuve tanta libertad como joven, me pusieron pautas, me pusieron límites, pero bueno, hoy agradezco a esos límites, agradezco ese orden que me pusieron, porque bueno, me libró de lo otro, ¿sí? Alabado sea el nombre de Dios. Y bueno, en lo religioso también yo le pido a Dios que me mantenga, que me guarde, que me cuide, ¿sí? Y que me ponga límites, pautas, ¿sí? ¿Para qué? Para yo no apartarme de sus caminos, no acostumbrarme, ¿sí? El pueblo de Israel, conociendo las grandezas de Dios, viendo los milagros, los prodigios con los que Dios los sacó al pueblo de Israel, cómo Dios los guardó y los cuidó durante esos 40 años en el desierto, llegan a esa tierra prometida, Dios cumple con ellos, Dios les aconseja, como leí en la primera referencia, dice, guardaos de no hacer alianza con aquellos moradores, y el pueblo de Dios termina pecando, termina errando, termina haciendo lo malo delante de Dios. Entonces, somos así, nuestra naturaleza es débil, ¿sí? Entonces Dios nos ayude a buscar la llenura de Dios, a guardarnos, ¿sí? En su misericordia, ¿para qué? Para no errar, para no ofender a Dios, para no perder,
¿sí? Nuestra salvación, nuestro trabajo, nuestro sacrificio en el Evangelio, no perderlo, ¿sí? Alabado sea el nombre de Dios. Y voy a tomar la última referencia y con esto quiero terminar el tema para que entendamos de que no es sencillo, de que es importante, ¿sí? Las influencias, ¿sí? Tanto buenas como malas, ¿sí? Siempre estamos siendo influenciados, para bien o para mal, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y un ejemplo, en cada país, en cada lugar hay elecciones, ¿sí? Hay personas que dirigen, ¿sí? La ciudad, la provincia, el país, la región, ¿sí? Y cuando llega este momento, ustedes escuchan que hay distintos partidos políticos, distintas opciones, y cada uno de ellos trata de influenciarnos, de hacernos propuestas, de decirnos cosas para que nosotros pongamos el voto, ¿sí? Al blanco, al amarillo, al verde, ¿sí? Y ellos después puedan dirigir y llevar a cabo su proyecto. Somos influenciados, ¿sí? Para bien o para mal, somos influenciados. Es nuestra manera también de conducirnos en todas las áreas, ¿sí? Bueno, así también en el Evangelio. La palabra de Dios es clara, nos enseña, nos explica, pero muchas veces nuestro entorno nos puede influenciar para bien o para mal, ¿sí? Como les decía, ser llenos del Espíritu o estar más abocados a la carne. La iglesia de Galacia, allí, los Gálatas, Pablo les dice que eran carnales, tenían todo el conocimiento, pero se estaban abocando más a lo carnal. Bueno, Dios nos ayude a no ser así, sino a poder abocarnos más a lo espiritual, ¿sí? Y el versículo con el que quiero cerrar dice también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, y dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, hermano, hermana, le animo a buscar primeramente la llenura del Espíritu Santo, la llenura de Dios. ¿Para qué? Para que cuando llegue esa mala influencia a su vida, ¿sí? Dios, a través de su Santo Espíritu, le dé la fuerza, la valentía para, como hizo David, apartarnos de eso malo que nos va a llevar seguramente a ofender o a pecar delante de Dios, ¿sí? Y buscar y seguir buscando, ¿sí? La llenura de nuestro Dios, buscar buenas alianzas, ¿sí? Buscar ese puntal, ese hermano, hermana de oración, ¿sí? Que nos va a llevar ¿a qué? A la santificación, a la llenura del Espíritu Santo. Porque eso es lo que nosotros estamos, estar llenos del Espíritu Santo, estar a cuentas con Dios, porque un día Dios vendrá por nosotros y debemos estar a cuentas, ¿sí? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Para Él sea honra, gloria, para siempre. Ahora vamos a orar a Dios, vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por este estudio, y lo vamos a hacer de rodillas, como es la manera de orar. Oramos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, le damos gracias, Señor Jesús, por esta bendición que nos ha dado, de poder meditar un momento, Señor, en su palabra, pidiéndole, Padre eterno, que usted pueda hacer de gran bendición, Señor, en cada hogar, Señor, en cada hermano, cada hermana que está escuchando, Señor, que está meditando también en su palabra. Padre eterno, síganos dirigiendo, síganos cubriéndonos con su Santo Espíritu, Señor, para poder también tener la valentía, Señor, la fuerza, Señor, las palabras justas, Señor, sin tener que ofender a nadie, Señor. Cuando llegue una mala influencia a nuestras vidas, Señor, poder ser sabios como lo fue David, Señor, y apartarnos de aquello, Señor. Porque nuestro anhelo más grande, Señor, es buscar su presencia, es buscar, Señor, la comunión con usted, Padre eterno. Y si nosotros pecamos, erramos, ofendemos su nombre, Señor, lo más probable es que no tengamos comunión, Señor. Entonces le pedimos su fortaleza, su dirección, Señor. Dirija también a cada hermano, cada hermana, cada joven, cada señorita, cada niño, Señor. Guárdelo, Señor, en cada lugar donde se encuentre. Bendiga a cada familia, Señor, nuestra amada iglesia, Señor. Se lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor Jesús nos bendiga.